Mis amados, muy buen día para todos. Así puestos en pie, por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 22. Mateo 21, 22. Cada uno, imagino que como buenos soldados de Cristo están con su espada, listos y preparados para la batalla, ¿no? No podemos permitir que el enemigo venga a atacar y nosotros desarmados, sin espada ni nada. Tenemos que tener la espada, que es la palabra de Dios. Dice la escritura, Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Cierra tus ojitos y dile: Señor, háblame. Estoy dispuesto a escuchar tu palabra. Que la revelación de la escritura, Señor, venga a mi vida hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Estamos en la serie La verdad que nos hace libres. Y hoy hay otra verdad que va a despejar dudas, como Dios ha venido durante esta serie. Hoy es el tema número 6, si no estoy mal. Va a despejar dudas de una verdad más que está ahí. Una verdad que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no la entendemos podemos terminar confundidos, podemos terminar frustrados como pueblo de Dios, como cristianos, y terminamos una vida como cíclica, sin resultados. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado así a manera de pregunta: ¿todas las oraciones son contestadas por Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios contesta todas nuestras oraciones? Levanten las manos los que dicen que sí. Quiero ver las manos levantadas los que dicen que sí. Bien, bajen sus manos. Los que creen que no, levanten las manos los que creen que no. Y levanten las manos los que no saben, no responden. Bueno, vamos a mirar, de eso se trata hoy ese interrogante, porque infortunadamente la iglesia de este siglo, del siglo XXI, ha sido infiltrada por algunas enseñanzas que han venido afectando la vida espiritual de muchos, con algunos conceptos que no son bíblicos, pero que se han infiltrado y se han convertido, los han mostrado como unas verdades bíblicas sin tener sustento en la palabra de Dios. Por ejemplo, esta doctrina que deambula por ahí, que es la doctrina del decretar. ¿Han escuchado ustedes? Que lo que yo decrete, eso sucede. Entonces, si yo lo decreto, eso va a venir a mi vida. Decreto que eso se haga así. Y cosas como esa. Otra: desato bendición sobre mi vida, sobre mi negocio. ¿Han escuchado? De pronto tal vez algunos lo han dicho. Yo desato bendición. Otra donde le ordenan a Dios que haga cosas y le ponen un límite. En 15 días, la semana entrante, mañana, ahora, necesito que tú me respondas. Y todo esto es orgullo de la gente. De cierta manera, con estas enseñanzas, hay un pueblo que ha menospreciado a Dios. Hoy encontramos una iglesia que se ha vuelto irreverente, una iglesia que se ha vuelto irrespetuosa para con Dios el Padre, Dios el soberano, el Señor, y que lo han convertido como en el sirviente, el empleado. Tráigame, necesito, dame, ahora, ven, sánalo, págame la deuda, y una cantidad de cosas. Todo esto atentando una vez más en lo que es la palabra de Dios. Y por eso considero pertinente escudriñar las escrituras para ver qué dice Dios frente a todo esto, porque ha provocado una confusión y encontramos una iglesia fraccionada en 1000 pedazos, que cada uno está creyendo una cosa diferente. Tenemos que ir a la palabra nuevamente, y se toman de un pasaje como este, que fue escrito por el maestro, por Jesús de Nazaret, que es verdad que está ahí. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Honestamente, ¿cuántos de los que están aquí
han hecho oraciones que Dios no ha respondido? Yo tengo que levantar la mano. Hay muchas oraciones que yo he hecho que Dios no me ha respondido, que no he visto la respuesta de Dios. Y lo felicito a ustedes si todo lo que ustedes piden Dios se lo da, o qué felicito. O sea, porque si fuera así, vamos a mirar qué dice la Escritura. En todos los lenguajes universales existen diferentes expresiones poéticas, expresiones para mencionar cosas, que son figuras literarias. Y cada figura tiene un propósito. Y la Biblia tiene muchas figuras. Por ejemplo, ustedes han dicho o han escuchado expresiones como que, venga, hablemos en otro lado porque las paredes tienen oídos. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Ahora pregunto, ¿es cierto que las paredes tienen oídos? ¿Sí o no? No, no. O sea, ¿qué es eso? Es una figura literaria. ¿Cómo se llama esa figura? A ver, un premio le voy a dar. ¿Cómo se llama esa figura? Se llama prosopopeya. Por ahí está en primero de bachillerato en mi época. Prosopopeya, que es darle valor a algo inanimado como si fuera algo animado. O sea, la pared no tiene oídos. Es una figura que está ahí. La Biblia está llena de figuras. Y tenemos que saber entender cada una de esas figuras. Por ejemplo, hay una figura que es la parábola, que es una de las que más utilizaba, más hacía alusión el Señor Jesucristo. Hablaba en parábolas. Entonces, la Biblia encontramos muchas parábolas. Pero hay otra figura que se llama metonimia. ¿Han escuchado la metonimia? Por ejemplo, cuando uno dice, leí a Shakespeare, a William Shakespeare, ¿qué está diciendo uno ahí? Que leyó un libro, una obra de William Shakespeare, pero uno dice, leí a William Shakespeare. Por ejemplo, cuando uno dice, Colombia jugó muy bien, pregunto, ¿Colombia jugó muy bien? ¿Qué dice? No, fue la selección de fútbol de mayores o femenina que jugó muy bien. Pero entonces uno toma una palabra para hablar de un todo. Hay otra figura que está aquí, que es una figura que tal vez está en este pasaje de la Biblia, que es la sinécdoque. ¿Han escuchado eso? Sinécdoque, figura literaria. Por eso cuando uno lee la Biblia, tiene que saber tener ese tipo de conceptos claros para no tener una mala interpretación. Sinécdoque es tomar algo algo pequeño de algo para generalizar, un todo. Por ejemplo, cuando dice todo el mundo está mal. Uy, es que alguien dice, no, con este gobierno todos estamos mal. ¿Todos? No. ¿Habrán algunos? Sí. ¿Verdad? Entonces, esta figura que está aquí, que se llama sinécdoque, es una que hace alusión. Cuando uno dice, todos los hombres son mortales. Ahora, pregunto, ¿todos los hombres son mortales? ¿Sí o no? Sí, no lo duden, claro, todos vamos a morir o no. ¿O hay algún inmortal aquí? Todos los hombres somos mortales. Ahora, ese todos los hombres hace referencia al hombre como tal, o también incluye a las mujeres, o las mujeres son inmortales. No, ese todos los hombres incluye tanto hombres como mujeres. Cuando se dice el hombre es mortal, el hombre es mortal, no es un hombre, está haciendo referencia a todos los hombres, ¿sí? Entonces, esa figura, ¿cómo se llama? Sinécdoque. Y en este pasaje de la Biblia, bueno, otra sinécdoque. Danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? ¿Está en la Biblia ahí o no? Mateo capítulo 6. ¿Qué hace referencia? El pan. ¿Está pidiendo solamente pan? ¿Pan? ¿Solamente pan? ¿Del pan? No. ¿A qué hace referencia ese pan? A todo el alimento, a todo lo que nosotros podamos necesitar. Está notando sinécdoque, una referencia de algo para hablar de un todo. Ahora, cuando vamos a la Biblia, el pasaje que estamos analizando, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Escúcheme esto, ese todo es una ¿qué? Sinécdoque, muy bien, ese todo. Porque ese todo no es todo, es una parte. Hay cosas que sí, como hay cosas que no. Hay oraciones que efectivamente Dios
A mí me ha dado respuesta. No sé a ustedes, pero hay oraciones que no todas Dios me ha dado la respuesta. Entonces, ese todo no necesariamente es todo. Porque cuando uno, ya estuvimos hablando de lo que es el contexto, que hablamos del contexto inmediato, versículos antes y después, y el contexto general. Cuando uno va a analizar un pasaje como este, uno tiene que mirar todo el contexto de la Biblia, a ver si ese todo es todo. Y la Biblia se responde. Vayan por favor al primer libro de Juan, primera de Juan, para mirar qué dice Dios sobre esto. Capítulo 5, versículo 4. La Biblia muestra, por ejemplo, en alguna oportunidad, que Dios dijo, en la Biblia dice que ordenaron empadronar una ciudad. ¿Han escuchado eso? Que Augusto César, por ahí está en el libro en el Evangelio de Lucas 2, dice que Augusto César dio la orden, un edicto real, para que empadronaran a todo el mundo. ¿Qué es la palabra empadronar? Censar. Ahora, antes de entrar al pasaje, censar. ¿A quién? A todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿todo el mundo fue todo el mundo? ¿Empadronaron a todo el mundo? No. ¿A quién empadronaron? A la región que correspondía a la jurisprudencia de este Augusto César, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta eso, amados. Porque si no tenemos en cuenta eso, entonces podemos tener un concepto desviado. Sinécdoque. Todo el mundo no era todo el mundo, era la región, porque no empadronaron por acá, no vinieron a empadronar a los chibchas, a los aztecas, no, fue a esa región, pero dice todo el mundo, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo se responde Dios esto? ¿Cómo Dios nos ayuda a poder entender esto? Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver si Dios da respuesta a todas las oraciones. Y yo le diría, escúcheme, yo le diría que de acuerdo a la Biblia, Dios no responde todas las oraciones. Porque tiene unas condiciones, porque hay unas variables que están ahí, que se tienen que cumplir. Si bien es cierto, en el pasaje que hemos leído inicial, dice que si nosotros orando, creyendo, podemos orar y podemos creer, pero no necesariamente Dios va a responder por eso. Vamos a mirar, a complementar eso. Dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Él. ¿Qué es eso? Que nosotros tenemos una seguridad, que tenemos un Dios al cual confiamos, ¿cierto? Que el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza no nos defrauda, que Dios está con nosotros, que lo que Dios dice en su palabra se cumple, que Él no miente. Y escuche lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero ¿qué más dice ahí? ¿Conforme qué? A su voluntad. Conforme a su voluntad. Ahora, estamos hablando de Juan, que era uno de las personas más cercanas de Jesús, que se recostaba en su pecho, que seguramente él había escuchado que lo que pidiéramos en oración creyendo, Él nos lo dará. Sin embargo, Juan, mire lo que está diciendo acá, que ese todo, escuchen por favor, ese todo está limitado a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Es claro, por favor, pueblo de Dios? El todo que está en ese pasaje está limitado a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios no nos va a responder algo que no esté conforme a su voluntad. Ahí vamos, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, pregunto, ¿quiere decir esto entonces que si yo le pido algo de acuerdo a su voluntad, Dios me responde? Y la respuesta es un rotundo sí. Sí. Entonces, el cuestionamiento que nos tenemos que hacer en esta hora es: ¿por qué será que Dios en ocasiones no le ha dado respuesta a alguna de mis oraciones? Y esta puede ser una. Puede ser que esa oración que yo he pedido no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros le pedimos a Dios. Hay un hombre que escuché una predicación, por eso hay que tener mucho cuidado con las predicaciones que escucha uno. Este hombre dijo lo siguiente: yo soy un hombre de fe. Se paró frente al púlpito y habló a la iglesia. Yo soy un hombre de fe, dijo este hombre.
Dios me dio esta palabra, que todo lo que yo pida en oración, creyendo, Dios me lo dará. ¿Y cuántos dicen amén? Todos dijo amén. A mí Dios me dio una revelación, porque yo le hice la pregunta: Señor, ese todo que tú me has dicho en la palabra, ¿es todo? Y Él me dijo: absolutamente todo, dijo este hombre. Entonces hoy vamos a tener un servicio tremendo, especial, poderoso. Porque si Dios me dijo que absolutamente todo lo que le pida Él me lo hará, entonces, iglesia, prepárense para lo que viene. Y les pregunto: ¿cuántos de ustedes han tenido familiares que murieron sin conocer a Cristo, y que por el hecho de morir sin conocer a Cristo están en condenación eterna? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que murieron sin Cristo? ¿Alguno de ustedes? Pregunto. Aquellos también dijeron amén y levantaron la mano. Fueron muchos los que dieron. Bueno, pues tengo una buena noticia para ustedes, sigue diciendo este hombre. Dios, como nos dice que todo lo que le pidiéramos en oración, creyendo, Él nos lo hará, vamos a hacer una oración para que todos los que murieron sin Cristo, al hacer esta oración, salgan de condenación y sean salvos. Porque todo lo que le pidamos a Dios en oración, ¿ustedes creen? Todos amén. Si ustedes lo creen, Dios lo va a hacer. Hicieron la oración y la gente se fue de ese lugar convencidos que ahora sus familiares que habían muerto sin Cristo ahora eran salvos, porque todo lo que le pidamos en oración Dios nos lo responderá. Pregunto, ¿será eso cierto? ¿Será que Dios va a contradecir su palabra? Porque el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice la escritura que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, ¿qué? El juicio. Ya no hay nada que hacer. Después de que murió, lo que le espera es el juicio: salvación, vida eterna o muerte eterna. Entonces estaría contradiciendo la enseñanza que Jesús en un momento les dio, dándoles una alusión de lo que era el cielo y el infierno, cuando hizo referencia a Lázaro y el rico. ¿Recuerda? Que ya no hay nada que hacer. Ya no pueden ni salir ni entrar. No es que puede estar a sus anchas, yo entro y salgo. No. El que murió ya determinó su destino. Y ustedes y yo lo sabemos, que la persona en vida determina su destino. Si la persona muere creyendo en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo por él, que perdonó sus pecados y pone su confianza en Cristo y es el Señor y Salvador, cuando esa persona muere es salva, tiene vida eterna. Pero que si la persona ha rechazado las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios y quiere vivir en su pecado y murió en su pecado sin tener a Cristo como Señor y Salvador, tiene condenación eterna. Eso no es que porque una misa, un responso o hacemos una oración, entonces ya sale del infierno. No es así, amados. Ese todo entonces es una sinécdoque. ¿Está quedando claro, por favor? Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 13. Escuchen esto, porque son de las cosas que si no estudiamos, si no profundizamos, podemos estar muy confundidos y terminamos, repito, decretando y haciendo una cantidad de cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. ¿Qué está diciendo? Aquellos que dicen, me voy para tal ciudad y allá voy a durar un año. Yo decreto que me voy para esa ciudad, yo decreto que duraré un año allá y comercializaré, haré cosas, ganaré dinero y la pasaré muy bien. Aquellos que dicen, el año entrante me voy para Estados Unidos. Aquellos que dicen, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, voy a montar este negocio. Ese es el lenguaje que lo llaman ellos, es un lenguaje positivo, ¿cierto? Pero vamos a mirar qué dice la Biblia, porque algunos dicen, es que lo que yo digo, eso se establece, eso es un hombre de fe. ¿Será fe o será una fe torcida? Vamos a ver.
Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, negociaremos y ganaremos mucho dinero. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien sabe lo que va a ser mañana? Pregunto, ¿alguien tiene idea de lo que puede pasar dentro de 15 minutos? ¿Una hora? ¿En las horas de la noche? ¿Mañana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? No lo sabemos. ¿O alguien lo sabe? No lo sabemos. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿qué es lo que deberíamos decir? Si el Señor quiere. Es algo que tiene que ser parte nuestra. Si el Señor quiere, iré a esa ciudad. Si el Señor quiere, estableceré este negocio. Haré esto, haré lo otro, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es el soberano, que Él es el Señor y que si Él lo permite, si Él nos da la licencia, lo podemos hacer. Pero yo no puedo, porque es que si yo tengo ese lenguaje, si yo digo eso, yo voy a hacer, yo ese carro me lo voy a comprar. Un momentico. Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Si todo lo que tú pides lo vas a tener, ¿para qué Dios en tu vida? Ojo, porque ese tipo de enseñanzas, de doctrinas, lo que están buscando es que cada vez se desconecte de Dios y que tú te conviertas en tu propio Dios. Y que el Dios de los cielos quede a un lado. Que tú no dependas de nadie, sino solamente de ti mismo, de tu capacidad. Para eso tú estudiaste. Todo lo que tú, voy a hacer esas ventas, voy a lograr tal cosa. Y claro, en los departamentos de ventas se enseñan una cantidad de cosas que es más metafísica y más automotivación y lo demás, pero dejando siempre a Dios a un lado. En cambio la Biblia dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora la pregunta es, ¿contesta Dios todas las oraciones? Porque esa actitud de la gente de reclamar cosas, diga conmigo, es soberbia, diga es altivez, es arrogancia. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y parece que en esa época, al igual que hoy, también se promulgaba ese tipo de cosas. Voy a hacer esto. Y entonces Santiago tiene que decir, pare un momentico, deje el acelere. ¿Cuál qué? Vamos. Y por decir, a ver, párese un momento. Usted no puede estar hablando eso. Usted tiene que corregir su lenguaje. No pueden equivocarse en eso. Ahora, hay 3 razones por las cuales Dios no contesta las oraciones. Número 1, ¿por qué Dios en ocasiones no contesta las oraciones? Porque tal vez lo que Dios tiene para ti es algo más elevado de lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿yo qué te voy a contestar eso si yo tengo algo más elevado para ti? Yo tengo algo mejor para ti. ¿Por qué razón no contesta? Porque tal vez los planes que Dios tiene para contigo son mejores. Hay un plan mejor. Yo qué te voy a contestar, yo tengo un plan mejor para ti como mi hijo, como mi hija. Por eso no te contesto eso, porque y ahí es donde falla mucha gente. Es donde mucha gente en su afán, en su soledad, en su angustia, en su apuramiento de tener las cosas, hacen lo que sea, dejando a Dios a un lado, y luego vienen las consecuencias que vamos a mirar al final. ¿Por qué no contesta a Dios? Porque en muchas ocasiones la perspectiva de Dios, la visión que Dios tiene para con tu vida es mucho más que la que nosotros pensamos para nosotros. Queremos algo y Dios dice, yo tengo algo más grande. Es que yo quiero este carrito. Y dice, yo tengo un carro mejor para ti. Ese era el hombre que estaba orando por un carrito y un día se encontró un carrito de juguete y lo recogió Dios y entendió. Dios le dijo, mire, esto es lo que tú me has pedido, ahí está. Un carrito. No sabemos y vamos a estudiar, porque a veces no sabemos ni qué es lo que le pedimos al Señor. Dios por eso no contesta. Ahora, Dios muchas veces no contesta la oración porque nos está disciplinando, porque nos está corrigiendo, y Dios guarda silencio. En una oportunidad, ustedes recordarán al pueblo de Israel que sale en su travesía por el desierto, Moisés comandando todo ese grupo, y de pronto comienzan a decirle, Moisés, tenemos sed. ¿Sí han leído por ahí esa historia? Tenemos sed. Y Moisés va donde Dios y le dice, Dios, ¿qué hago? Estamos en un desierto
Y el pueblo está reclamando, dicen que tiene sed. ¿Y qué le dice Dios? No te preocupes, Moisés, ese es el problema, no te afanes. Mira, háblale a la roca y de ahí saldrá un manantial. Y dice que Moisés habló a la roca y de la roca brotó, de la peña brotó agua, y bebieron ellos y bebieron los animales. Después siguen a través y dice: Moisés, es que tenemos hambre. Y Moisés va donde dice: Dios, ¿qué hago? Ahora me dicen que tengo hambre, ¿qué hago? No te preocupes, no se afanen, yo haré llover maná del cielo. ¿A qué sabía ese maná? ¿Alguien sabe? ¿A qué sabía ese maná? ¿Saben a qué sabía ese maná? No de qué forma era, eran como hojuelas, pero ¿sabe a qué les sabía cuando ellos se lo comían? Sabían a lo que ellos querían que supiese. A algunos les sabía a pollo, otros les sabía a un churrasco espectacular. Uy, pues no hable ahorita. Les sabía lo que quería y ellos estaban satisfechos. Ahí estaban. Esos eran milagros impresionantes. Lo que pasa es que lo leemos y pasa, ¿no? Pero era un milagro impresionante, amados. Que de una peña brotara agua, que del cielo viniera maná, y cuando lo come, ¡uy, qué delicia! Pero sigue el pueblo ahora más soberbio. Moisés, estamos cansados, no tenemos ni agua. No tenían ni agua, ahí tenían. No tenemos que comer, no tenían que comer, tenían. Necesitamos más. ¿Para qué nos trajo acá? Para morir en el desierto, Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá estábamos mejor. Y comienzan de una forma agresiva, perdóneme, como algunos tal vez son irreverentes con Dios. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó. Se enojó. Y dice que tomó su vara y golpeó la peña 2 veces. ¿Y qué sucedió? Ustedes saben las consecuencias de eso. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los corintios que esa roca representaba ¿a quién? A Cristo. Y lo que Moisés hizo en su soberbia, en su enojo, y por eso tengamos mucho cuidado cuando estemos enojados, porque muchas veces cuando estamos enojados decimos o hacemos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Y Moisés en su enojo, Moisés en su molestia que tenía con la presión del pueblo, no hizo caso a lo que él ha dicho: háblale. Sino que esa vez, ahora lo que cogió y la golpeó, no una vez, sino 2 veces. Máximo podía haberla golpeado una vez. Porque si la peña, la roca representaba a Cristo, ese golpe era el sacrificio de Cristo, y Cristo no podía ser por segunda vez sacrificado. Y eso molestó a Dios. Ustedes saben las consecuencias para Moisés. Por cuanto Moisés desobedeció, Dios le dijo: no entrarás. Y ese pueblo contumaz, ese pueblo exigente, ese pueblo que reclama, ese pueblo que exige, Dios le trajo a ese pueblo, también le trajo juicio. ¿Lo quieren ver? Números capítulo 20, versículo 11. Dice la escritura, Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tengan mucho cuidado con la forma como le hablan a Dios. Tengan mucho cuidado. Dios les envió el agua, sí, pero vino un juicio también para ellos. Y dijo: Moisés, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar. ¿Era duro para Moisés? Ahora, uno se puede preguntar ahorita, escúcheme: oiga, pero ¿por qué Dios fue tan drástico? ¿Por qué Dios fue tan duro con Moisés, verdad? Y yo les diría a ustedes: ni siquiera se lo pregunten. Ni siquiera le pregunten a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él es soberano, y Él hace lo que quiera sin pedirle permiso a nadie. Tú no puedes reclamar. Por algo lo hizo. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque estaba disciplinando a Moisés. Porque Moisés fue irreverente con lo que hizo.
porque no santificó, porque fue irrespetuoso, y por eso él tuvo ese tipo de castigo. Ahora, Moisés, dice el libro de Deuteronomio, que Moisés estuvo haciendo rogativas a Dios, como Moisés reflexionando: uy, ¿yo qué hice en esta soberbia? Señor, perdóname. Dios, yo sí quiero entrar a la tierra. Por favor, Dios, concédeme el privilegio. Se dice que Moisés estuvo clamándole a Dios por eso. La pregunta es: ¿Dios le respondió a Moisés? Dios dijo: no, pues sabe que sí, Moisés, venga, vamos a mirar. Miren por favor Deuteronomio capítulo 3 versículo 26. Deuteronomio 3, 26 dice así: pero Jehová se había enojado contra mí. Está contando esa historia Moisés. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿No escuchó qué? La oración. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pregunta: ¿Dios le contestó a Moisés la oración? La respuesta es no. Señor, yo quiero. No. ¿Por qué? Diga: porque necesitaba disciplinar. ¿Por qué muchas veces entonces, de acuerdo a esto, Dios no contesta la oración? Estamos hablando del tema: todas las oraciones son contestadas por Dios, y estamos mirando versículos bíblicos donde nos demuestra que no todas las oraciones Dios las contesta a nuestro favor, a lo que yo quiero. Aquí no hay respuesta. Porque es que interesante entender esto, mis amados. Dios le está diciendo: lo siento, yo ya lo decidí, tú no entrarás a la tierra. Y ustedes saben que Dios le cumplió. Moisés no entró a la tierra. ¿Sí es así o no? Por favor, tengamos cuidado, porque a veces queremos hacer lo que nosotros se nos antoja y no dejamos, digamos, no tenemos en cuenta que Dios es soberano y que Dios hace las cosas porque Él quiere, y punto. Y que nuestra función es obedecerle a Dios. Ahora, ¿por qué otra razón Dios no contesta las oraciones? Esto para ir dilucidando algunas cosas. ¿Por qué crees que muchas veces las oraciones tuyas Dios no las ha contestado? ¿Por qué Dios en ocasiones a muchas personas no le contestan las oraciones? ¿Saben por qué? Porque Dios conoce la intención de esa oración. Y Dios sabe que esa oración tiene una intención de codicia, de avaricia, de enorgullecerse. Señor, dame ese carro. Tú sabes que necesito el carro, y quizás necesite el carro, pero Dios sabe que ese carro tú le estás pidiendo para humillar a otros, para demostrarle a otros: es que yo también sí puedo. Si ve que usted tiene el carro, pero yo también tengo este, y mejor que el suyo. Y Dios sabe la intención del corazón, y por eso, por la codicia, por lo que está en el corazón del hombre, por esa avaricia, por esa ambición, Dios no contesta oraciones. En alguna oportunidad están los discípulos con Jesús, y van los discípulos, entre ellos iban unos hermanos que eran los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban ellos? Juan y Jacobo. Y entonces ellos entre hermanos van hablando y dice: oiga, Juan, le dice Jacobo, usted ha escuchado al maestro que en múltiples oportunidades nos ha dicho que todo lo que le pidiéramos en oración creyendo, Él nos lo dará. Sí, Jacob. Oiga, a mí se me ocurre lo siguiente: ¿qué tal si nosotros nos adelantamos a los otros discípulos y le caemos al maestro y le decimos que nos deje sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda? Porque de tal manera Él dijo que todo lo que le pidiéramos Él nos lo va a dar. Vamos a probar al maestro, vamos a ver cómo responde. Ahí está la historia en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 35. Vamos a ver qué hace Jesús, cómo responde Jesús, si esa oración, esa rogativa, esa petición, Dios se la concede o no. Dice la escritura: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿No? Suena como muy espiritual.
Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Oiga, qué lindo, ¿no? Que a alguien le gustaría que un día Jesús le diga: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pedirías? ¿Qué le pedirías? Dice, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Yo creo que entre ellos diciendo: bueno, vamos a ver qué dice aquí el maestro, porque él no puede mentir. Él dijo que todo lo que le pidiéramos él nos lo va a dar. Dice el verso 38, mire la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Escúcheme, muchas veces nosotros tampoco sabemos lo que le pedimos al Señor. Muchas veces, honestamente hablando, muchas veces nosotros le pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. Cosas que de antemano sabemos que Dios no va a darnos una respuesta por eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos. Jesús está diciendo: no sabéis lo que pedís. Y muchas veces las oraciones no son contestadas porque no sabemos qué es lo que le pedimos al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Mira a mi mente aquella mujer, escuché ese testimonio de una joven que se acerca al pastor y dice: pastor, yo necesito que usted me apoye en oración. Claro, ¿qué necesitas? Pastor, es que Dios me habló y creo que ya es el tiempo de casarme. Entonces él la mira y dice: pues sí, ¿sabes que sí? Yo creo que ya es tiempo de casarse. Claro, yo la voy a respaldar. Vamos a orar por eso. Sí, Dios me habló en un sueño, pastor, y yo quiero que usted me ayude, pastor. Vamos a orar por eso, claro. Pastor, y ya Dios me mostró el hombre. Oh, qué bueno, porque vamos bien. ¿Y cuál es ese hombre? Ese pastor es fulano de tal. Cae y se desmaya ese pastor. ¿Cómo que él? Tú sabes que él es casado, tiene su esposa, tiene sus hijos. No sé, pastor, pero Dios me lo mostró a él. Dios: no, yo no te voy a respaldar en esa oración. Dios no te va, no es la voluntad de Dios. A ver, hermana, la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que tú quieras entrometerte en un matrimonio, destruir un matrimonio? Eso no es la voluntad de Dios. Pastor, yo no sé, pero a mí Dios me lo mostró y yo seguiré orando por él. Dice: no, hermano, no lo haga, la verdad no lo haga. No lo haga. Lo cierto es que esta joven siguió metiéndose, asediando, acosando a este hombre. Terminó mal. Esta chica terminó expulsada de la iglesia. Escúcheme, todo lo que le pidamos a Dios orando, ¿Dios nos lo va a responder? No, ese todo no es todo. Y este pastor increpa a esta chica y dice: usted no puede orar de esa manera, es en contra de la voluntad de Dios. Dice: pero pastor, ¿usted qué sabe? ¿Qué tal que se muera la esposa? Queremos forzar las cosas, queremos torcer la palabra, queremos acomodar la palabra a nuestro deleite, a nuestro gusto, para nuestros placeres. Diga conmigo: Dios no opera de esa manera. Mire lo que dice Marcos 10:38, sigamos. Porque todo, escúcheme, todo lo que nosotros le pidamos a Dios está limitado a su voluntad. Si es su voluntad, o sea, de antemano, de tajo, uno no va a decir: eso no es de Dios. Uy, no, pastor, yo sé que eso es de Dios, porque él me dijo que todo lo... Y montas un negocio que ese negocio no es conforme a la voluntad de Dios. Hay de aquel que emborrachare a otro. Entonces me montó una cantina. Ay, no, escúcheme, eso no es de Dios. ¿Sí sabían eso o no? Es nuevo para ustedes. Eso no es de Dios. La Biblia dice: hay del que emborrachare a otro, hay del que le esté brindando cervezas a otro. Está emborrachando a otro. Ten mucho cuidado. Entonces tú ahí en la mesa sirviéndola, emborrachando a otro, y eso es de Dios porque ese es el negocio. Él me aparejó todo. Es más, me dieron hasta un crédito. Entonces por eso creo que es de Dios. Momentico, ¿tú lo oraste a Dios? Porque es que la gente, yo decreté eso. Momentico. En alguna oportunidad Jesús está hablando con los discípulos y pasa y hay una higuera que tenía que dar fruto y no está dando fruto, y Jesús maldice esa higuera y esa higuera se seca. ¿Se ha leído esa historia? Jesús está enseñando algo, aprender a confiar en Él, pero ellos tuercen eso y dicen: entonces yo puedo maldecir. Pero Jesús estaba enseñando otra cosa. Luego le dice: mira, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes pueden mover las montañas. ¿Dice eso la Biblia o no? Ahora, ¿qué está enseñando? ¿Puedes mover montañas? ¿Alguien ha podido mover montañas? ¿Conocen a alguien que haya movido una montaña? No, Jesús está dando, es un lenguaje
que está hablando de la fe, de la confianza, que si tú tienes una fe sólida, que si tú crees en Dios, tú puedes hacer cosas tremendas en esta vida. Entonces algunos dicen, entonces Dios puede, si yo tengo fe, Dios me puede mover la montaña de las deudas. ¿Qué creen ustedes? Entonces yo puedo decir, deuda se va, fuera deuda, en el nombre de Jesús. No, no es la manera. No es, ya, la deuda se fue. ¿Cómo que la deuda se fue? ¿Sabes cuál es la manera para que la deuda se vaya? Que vaya y pagues. ¿Sí o no? Es diferente si yo le digo, Señor, por favor, dame una manito, muéstrame, Dios, tengo esta deuda, por favor, Dios, yo tengo fe en ti, yo tengo fe que tú puedes hacer algo, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo sobrenatural, Dios, tengo esta deuda que sí es una montaña, Dios, pero yo tengo una confianza en ti, Señor, ayúdame para poder mover esta montaña de la deuda. Y ustedes han visto testimonios de cosas que la gente queda sorprendida y de repente tiene esa deuda de 20 millones en el banco y está clamándole a Dios, Señor, ayúdame, Dios, yo creo que tú puedes hacer algo, y estás ahí creyendo a Dios y de pronto una noticia y recibes una herencia de 40 millones. Vas y paga tu deuda de 20 y te quedas con 20. ¿Dios lo puede hacer? Claro, claro que Dios lo puede hacer. Pero ese no es el cuento de que yo cancelo esa deuda, se va la deuda y voltean la espalda y dejan ahí, ni siquiera ponen la cara. Eso no es así, amados. Yo ya decreté que esa deuda es cancelada, decreto que esa cartera es cancelada. No, mentico. No es así, amados. No es así. Dios se puede mover de muchas maneras. Ahora, sigamos aquí en el pasaje. Marcos 10:38. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, pues beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Le dice Jesús, ustedes pueden beber de ese vaso, ustedes pueden ser bautizados como yo. ¿Y qué respondieron ellos? Ellos dijeron, podemos, somos gente de fe. Escuche lo que sigue diciendo, verso 40, o bueno, verso 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. ¿Ese vaso qué representa? ¿A qué está haciendo referencia? Cuando la Biblia habla de vaso, cuando la Biblia habla de copa, pasa de mí esa copa. ¿De qué habla? Cuando el Apocalipsis habla de las copas que serán derramadas, la copa de la ira de Dios que será derramada por aquellos que desobedecen a Dios, ¿a qué hace referencia ese vaso, esa copa? ¿A qué hace referencia? ¿A qué? Sufrimiento, muy bien, sufrimiento. Entonces le está diciendo, ok, ustedes a la verdad pueden aguantar el sufrimiento, pueden ser bautizados. De hecho, ustedes saben que los discípulos, 11 de los discípulos murieron, su muerte fue trágica, fue de sufrimiento. Algunos aserrados, otros decapitados, otros crucificados, murieron graves. O sea, el único que murió en muerte natural de viejito fue ¿quién? Juan. Del resto murieron, es decir, ellos también soportaron ese vaso, ese sufrimiento, también fueron bautizados. Escuche lo que dice, pero es sentaros, verso 40, a mi derecha o a la izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, Dios es soberano, Dios es el que coloca. ¿Para quién está preparado ese lugar? Dios ya los tiene preparados. Seguramente en esos lugares estará ¿quién? Moisés. Seguramente en los lugares ¿quién estará? Abraham. Entonces lo que dice, un momentico, mi padre ya tiene esos lugares. O sea, no soy yo el que tengo que colocarlos. No es porque tú decretes, no es porque, no. Porque hay algo que ya es soberano, que están los designios de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo, iglesia, escúcheme. Aprender a respetar la soberanía de Dios. Hay cosas que ya están establecidas y que nosotros simplemente tenemos que guardar silencio, tenemos que aceptar y decir, Señor, así como tú lo tienes establecido, lo tienes planeado. Que eso no es poner a discutir con Él. Santiago capítulo 4, versículo 2. Otro ejemplo. Santiago 4, 2. Aquí sigue Santiago reprendiendo a los cristianos de ese tiempo. Y mire lo que les dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no ¿qué? Recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. No reciben porque no piden.
Y cuando piden, piden mal. ¿Por qué Dios en ocasiones, otro punto, por qué Dios en ocasiones no responde nuestras oraciones? Porque Dios está formando nuestro carácter. ¿Qué está haciendo Dios? Entonces Dios se abstiene, Dios guarda silencio, Dios no responde porque está formando nuestro carácter. Ahora, pregunto, ¿qué es carácter? ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? Esa persona es de carácter, él tiene carácter, está formando el carácter. ¿Qué es carácter? Son los rasgos distintivos que tenemos cada uno. Cada uno tenemos un diferente carácter. Rasgos distintivos. Ahora, cuando el Señor compra la iglesia, ¿sí? ¿Son conscientes de eso? Que Él pagó por la iglesia. Cuando el Señor compró la iglesia, la compró para formar en nosotros un carácter. ¿Y cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter que Dios está formando en nosotros? ¿Cuál es el carácter? Mire por dónde vamos. Dios compró su iglesia para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Sí es así o no? Entonces, muchas oraciones no son contestadas porque Dios nos está formando a la imagen de Cristo. ¿Qué es carácter? ¿De dónde sale esta palabra carácter? De esa maquinita que ellos tenían allá en Roma llamada charácter, en donde fundían un líquido sobre esa plancha y cuando ya estaba por secarse, por hacerse sólido, entonces bajaban una plancha y en esa plancha estaba la efigie del César y lo mantenían bajo presión ahí bien fuerte, y cuando levantaban ya la plancha estaba acuñada la moneda con la cara del César, ¿sí? Como las monedas que tenemos hoy en día. Dios, escúcheme, no te duermas, Dios tiene que bajar esa plancha y en ocasiones nos duele y tiene que sostenerla, en ocasiones mucho tiempo para algunos, porque al levantar esa plancha, entiéndase, prueba, sufrimiento y todo lo que pasemos, se tiene que ver reflejada la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Y muchos no quieren pasar por esa plancha, por ese carácter, y por no pasar es que su carácter no es formado. Y por eso hay gente que es muy voluble, inestable, como lo mismo dice Santiago. Son como olas que van para aquí y para allá, llevadas por cualquier viento, y no son gente sólida, madura en las cosas de Dios, y su vida no cambia porque no se someten a eso. Eso duele o no, pero Dios espera que después de ese proceso tú y yo nos parezcamos más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora Pablo tiene que pasar por ese proceso. Y en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7, ustedes saben quién fue Saulo de Tarso. Luego, ¿quién fue el apóstol Pablo? Un hombre entregado a Dios, un hombre que del momento que conoce a Dios desboca su vida, vive para Dios. Y dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones, pregunto, ¿cuál grandeza y cuáles revelaciones? ¿A qué revelaciones está haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿Cuáles revelaciones serían? A ver, no sé si ustedes sepan que entre los pocos, por no decir el único, que Dios le permitió un día en visión llevárselo al tercer cielo fue a Pablo. Y Pablo, escúchenme por favor, Pablo vio la tierra prometida, las bendiciones. Dijo, esto es hermoso. Ciertamente las calles son de oro, el mar de cristal. Todo lo que Dios ha prometido es verdad. Y pudo contemplar las maravillas de Dios. Pudo disfrutar. Pudo gozarse en eso.
y luego baja, despierta, dice: wow, esto que yo predico de Cristo es verdad, esto que Dios ha prometido es cierto. Y tenía más autoridad. Pero mire lo que dice aquí la escritura: y para que la grandeza de las revelaciones, es decir, para que él no se jactara y dijera: es que yo he ido donde ustedes no han ido, yo conozco lo que ustedes no conocen, yo sí sé, en cambio ustedes no. Porque Pablo sabía que él tenía una propensión a ser orgulloso. Y entonces note lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, es decir, para que no se me subiese el orgullo, para que al contrario desarraigar y quitar todo lo que ofende a Dios. Escúcheme, Dios permite ese tipo de presión para quitar y desarraigar lo que no es de Él. Pero pastor, es que estoy duro, es que es difícil. Pero pastor, debe ser que Dios tiene que estar, porque faltan muchas cosas en tu carácter. ¿Me están entendiendo? A veces no, pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Pero por qué las cosas me salen mal? ¿Pero por qué no veo resultados en mi vida? Porque tienes que trabajar en tu carácter, porque hay muchas cosas que tienes que desarraigar de tu vida para que seas maleable, para que seas dócil y Dios te forme a su imagen y semejanza. Amén. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Es decir, según los historiadores bíblicos, Pablo cayó en una enfermedad. Cayó en una enfermedad. Y él entendía: Dios ha permitido esta enfermedad precisamente para tratar con mi orgullo. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo no me voy a poner a refutar, y no encontramos a un Pablo que esté ahí renegando, declarando cosas como aquella famosa cantante que dice: no acepto un no como respuesta. No, Pablo sencillamente entiende que la voluntad de Dios es esa, y que si la forma de tratarlo a él es a través de ese aguijón, a través de esa enfermedad, simplemente guardo silencio, Señor, y yo no tengo por qué discutir, ni por qué reclamarte, ni por qué exigir. Tú eres el soberano, tú sabes por qué lo haces. Escuche lo que dice: para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite o que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? Rogó, Señor, Pablo: Señor, esta enfermedad, este dolor ya no lo soporto más, Dios, por favor, quítame esto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se lo quitó? No. Pregunto, ¿contesta Dios todas las oraciones? No. En ocasiones no. ¿Por qué? Porque está tratando con nuestro carácter. Entonces, esto de que todo lo que pidiéramos a Dios, orando, creyendo, Dios nos lo hará, ese todo tiene algunas variables, algunas condiciones, algunos requisitos, algunas razones por las cuales no todo Dios lo va a contestar. Sigamos, 2 Corintios 12:8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. O sea, confórmate con que mi gracia te sustente. Confórmate con saber que en medio de esa prueba yo estoy contigo. Pregunto, ¿blasfemó Pablo contra Dios? ¿Se peleó contra Dios? ¿Le reclamó a Dios? ¿Regañó a Dios? Dios, ¿qué pasa? No, algunos son así, irrespetuosos. ¿Le puso condiciones a Dios? No, si usted no me sana, no sé cuánto yo predicando. No. ¿Guardó qué? Silencio. Y se conformó con la gracia de Dios. Sé que tú estás conmigo. Luego entiende Pablo, mire, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. ¿De qué? No altanero, no, yo no busco más, yo ya no oro más. No. De buena gana acepto tu trato, Dios. Sí, sé que hay muchas cosas en mí feas que sé que tú estás haciendo eso porque es la manera como tú la utilizas para formar mi carácter y que yo me parezca más a tu Hijo Jesús. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconozco que mis recursos se acabaron, que a partir de ahora voy a depender
solo de tus recursos. ¿Por qué? Mire, ahí está un problema, escúcheme. La gente como tiene recursos, no necesariamente económicos, algunos sí. No, tengo plata, yo con la plata puedo comprar lo que sea. ¿Para qué a Dios? Yo tengo plata, tengo contactos, el banco me presta, tengo relaciones, tengo fama, tengo prestigio. Hasta que no se le acaben esos recursos, entre comillas, hasta que no ponga a un lado esos recursos y diga: Señor, yo solamente quiero depender de ti, para muchos no vendrá la respuesta. Y Dios entonces tiene que esperar que esos recursos, llámese orgullo, altivez, prepotencia, autosuficiencia, toda la cantidad de cosas, hasta que no se le acaben, entonces no va a haber respuesta. Hasta que tú doblegues y digas: Señor, ya no voy a, perdona la palabra, no voy a molestar más con eso, no voy a pelear más contra la corriente. Señor, me entrego a ti, no más. Rindo mi vida a ti, abro mi corazón, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, Dios. Pongo a un lado todo, Señor, y solamente me entrego a ti. Y eso falta para muchos. Entonces dice Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no es mi poder, ahora es Dios. Ahora es Dios el que abre puertas. Todo en la voluntad de Dios, ya no es mis fuerzas. Lucas capítulo 22, versículo 39. Este es un pasaje muy bonito porque nos muestra a Jesús en Getsemaní. Jesús, el Hijo de Dios. Para aquellos que dicen: no, Dios contesta todas las oraciones, Dios siempre me va a decir que sí a las... No. Jesús va en el Getsemaní, ya saben lo que es Getsemaní, en esa prensa de aceite, es un proceso muy fuerte. Jesús ya sabe lo que le va a pasar, ¿cierto? Jesús conoce lo que le va a pasar, Él ya ha visto lo que le va a pasar, Él ve más allá de lo que nosotros con nuestros ojos físicos vemos. Él sabía lo que tenía que pasar: latigazos, humillación, descrédito, crucifixión y muerte, derramamiento de sangre y lo demás. Jesús lo sabía. Y Jesús entra en agonía, dice el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús sabe y le dice: mira, la manera, escuchen una enseñanza para nosotros, la manera para que no entremos en tentación es que oremos. Es que oremos. Cuando una persona cede a la tentación y cae en pecado, lo más seguro es porque no está orando debidamente. Y le está diciendo: ¿quiere ser guardado la tentación? Ore, porque en el orar Dios nos revela su voluntad. Porque en el orar podemos depender de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestros recursos. Y dice: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué es eso de orar? Habló con el Padre, ponga mucha atención, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Copa, ya dijimos que es ¿qué? Sufrimiento. O sea, Señor, disculpe, Padre, yo sé que tú eres soberano, pero una pregunta: ¿no habrá otra manera? ¿Será que yo no tengo escapatoria? ¿Será que no hay otra opción? ¿No hay un plan B por ahí? Pasa de mí ese sufrimiento, quítame esa, o sea, Señor, si hay otra opción. Como que Jesús orando al Padre para que eso que le esperaba venir no le viniese. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Pero luego él piensa, escúcheme, él analiza y dice: no, un momentico, yo qué es lo que estoy pidiendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, no, qué tontería, no, si tengo que pasar, lo paso. Que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Entiende. Es decir, ahí Dios le da esa revelación. Dijo. Ahora, pregunto: ¿Dios podía haberle quitado esa copa de sufrimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Se lo podía haber llevado así? Y dejarlo, claro. Pero gracias a Dios que Él no le contestó esa rogativa de su hijo. Porque si le hubiera contestado, él lo ha hecho, ¿sabe qué, mijo? Sí, pues camine, ¿verdad? ¿Qué tiene que sufrir tanto? Por aquellos rebeldes, desobedientes. Pues camine, que miren a ver cómo es la regla. Camine. ¿Puede haber hecho Dios? Claro, soberano. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Él contestar esa oración. Porque la voluntad de Dios era ¿qué? Que Cristo muriera, que Cristo fuera a la cruz,
porque solamente a través de la muerte de Cristo, solamente a través del derramamiento de la sangre de Cristo, ustedes y yo podíamos ser perdonados y tener la vida eterna. No había otra opción. Escúcheme, ahora me entiendan esto. Si hay oraciones que el Dios el Padre no le contestó a su Hijo, ¿por qué aquellos dicen que todo lo que yo le pida me lo va a dar y yo decreto, y si yo lo decreto viene para mi vida? Es ser soberbios, amados. Si a su propio Hijo el Señor se abstuvo de decirle sí, porque no era la voluntad. ¿Están conmigo, por favor? O sea, entendamos eso. No todo lo que tú le pidas a Dios Él tiene la obligación de contestarlo. Si Dios le hubiera contestado, ustedes y yo estaremos perdidos. Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios que no le contestó. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, escúcheme en esto, qué lindo cuando uno logra entrar en esa dimensión de la revelación de Dios, y que uno, en lugar de discutir con Dios, dice: Señor, que se haga tu voluntad. No lo entiendo, sé que es difícil, sé que esto que estoy pasando en mi vida es complicado, Dios. Usted sabe, Señor, que esta etapa en mi vida ha sido un poco difícil, Dios, pero no quiero hacer lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad. ¿Sabe qué viene para tu vida? Mire lo que vino para Jesús. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Ok, tranquilo, hijo, sí, eso es duro, yo sé que es duro, pero no vas a estar solo. Ahí te mando el ángel para que te fortalezca. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de las pruebas difíciles, cuando yo estoy sometido a la voluntad de Dios, que es duro, que es difícil, pero me someto a la voluntad de Dios, Dios dice: no te voy a dejar sola. No. Te voy a mandar, voy a darte la fuerza que tú precisas, la fuerza que tú necesitas para sortear eso, y tú vas a pasar al otro lado. Tú no estás sola. Es decir, Dios no dice: mira a ver cómo soluciona el problema. Dice: no, yo te voy a ayudar. Dice el versículo 44, y estando en agonía, ¿qué dice la Biblia? Oraba más intensamente. ¿Por qué? Porque había aceptado la voluntad de Dios. Estaba tranquilo. Sí, yo sé que Dios está conmigo. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era duro, era un esfuerzo tremendo, pero ahí estuvo. Por eso es que tenemos que estar firmes en Dios, amados. No dudemos, Él no nos va a dejar solos. Él está con nosotros. Pero seamos reverentes a Dios. Yo les he dicho a ustedes, en ocasiones me llaman, me mandan un mensaje: pastor, mire, para orar por fulano de tal, que está enfermo, Yo oro. Pero lo que yo siempre les digo, ustedes sabrán eso, siempre les digo: sí, vamos a orar, si es la voluntad de Dios que se sane. Pero antes de que su cuerpo sea sanado, tenemos que orar para que tenga una sanidad espiritual y que esa persona se acerque a Cristo, que conozca a Cristo. Primero que sea salva, y que si ya después de que es salva Dios dispone en su voluntad sanar a esa persona, qué bueno. Si ya es el tiempo, pues quedaremos tranquilos porque aceptaron a Cristo y murieron en Cristo, y qué bueno, siempre será ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es ganancia cuando un cristiano muere. Cuando un cristiano firme que está tomado la mano de Dios muere, es ganancia. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, no es pérdida. Ay, perdí un familiar, perdí no sé qué, ay, perdimos al pastor. No, es una ganancia. Ahora está mucho mejor. Hubo un pastor, escuche, un pastor que oraba de esa manera. Su papá cayó de cáncer, murió, o sea, estaba enfermo de cáncer. Y el pastor oró y ya estaba malito, tenía más de 80 años ya. Uno tiene que poner el sentido común a trabajar. Lo que pasa es que algunos tienen como oxidado el sentido común, ¿cierto? Y como está tan oxidado, entonces se vuelve borona y se desaparece el sentido común para muchos. Pero uno tiene que tener sentido común, que nuestros seres queridos un día van a partir, que tu mamita, si la tienes viva, un día va a partir, que tu papito también, que de repente algún hijo nuestro va a partir, que aquí somos peregrinos, extranjeros, que un día vamos a partir. Y estaba este pastor con su papá enfermo de cáncer, ya un cáncer terminal, estaba muy malito, y es mejor que ya descansara porque estaba muy mal. Y ora y dice: Señor, que se haga tu voluntad. Y efectivamente se hizo la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasó? Se murió. Y va a la congregación y dice: hermanos, gracias por su apoyo en oración, pero quiero decirles, mi papá murió. Y la congregación: bueno, pues la voluntad de Dios pues era esa, pues ya estaba malito, estaba sufriendo mucho, pues qué bueno que ya está descansando. Pero escúcheme, lo sorprendente: a los 15 días volvió el pastor. O sea, en la predicación de ese domingo, el pastor dijo: hermanos, tengo que pedirles perdón a ustedes.
porque yo les di una mala enseñanza. ¿Se acuerdan que mi papá murió hace 15 días? Sí. Pero fue culpa mía, porque a mí Dios me dio una revelación. Me dijo que si yo hubiera orado correctamente, mi papá estuviera vivo. Que si yo hubiera decretado, que si yo hubiera establecido, que si yo hubiera reprendido al diablo, mi papá, el diablo, no se lo hubiera llevado. Tenemos que reclamar, tenemos que exigir. El diablo no puede tener autoridad. Ahora pregunto, ¿es el diablo? No. Dios es el que da la vida y la quita. Y Dios estableció eso. Tengamos mucho cuidado, amados. No es porque tú decretes, porque tú digas no, cuando Dios lo tiene establecido, así es. Y no importa el diagnóstico del médico, y no importa lo que tú creas, no importa. Dios lo tiene establecido y eso hay que respetar. Hay que respetar la soberanía de Dios. Y si Dios lo tenía para ese día, hasta ese día estaba y punto. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tú no te puedes desconvencer. Se me murió mi hermano, se me murió. Tranquilo, pero es que, tranquilo. Confiemos en Dios. Hasta ahí se terminó su ciclo en este mundo de los vivientes. Dios lo tenía establecido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando muere un familiar, tengamos siempre eso claro: la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, si Dios tiene a bien sanarlo, qué bendición. ¿Sí es así o no? Si lo sana, qué bendición. Pero tarde que temprano, algún día va a morir. Entonces, no todo lo que yo diga, porque la palabra de Dios dice que todo lo que yo pida en oración, entonces todo es que se sane. No, por eso es que hay muchos cristianos frustrados, desanimados, desconcertados, porque yo le oré porque yo tengo un familiar que le pasó eso con una de sus hijas, de tan solo 12 años, y durante mucho tiempo, él me lo confesó hace poquito, durante mucho tiempo, primo, estuve muy resentido con Dios. Y es un hombre cristiano. Estuve muy resentido porque yo oré a Dios y yo creí que Dios le iba a sanar, y cuando mi hija murió yo me resentí mucho con Dios. ¿Por qué no me contestaba? Si yo soy cristiano, si la Biblia dice, además tenía 12 años. ¿Por qué? Tuvo soberbia y tuvo ahí un poco de ira contra Dios. Hoy en día está un poquito más calmado, pero sigue. Y no ha descansado, la verdad quiero decir, no ha descansado. No ha descansado, él todavía está ahí con su... Hay que descansar. Dios determinó que eran 12 años. ¿Nos duele como padres? Claro, perder un hijo nos duele. Pero si en algún momento ustedes o yo pasáramos por eso, seamos conscientes que Dios lo determinó de esa manera. ¿De acuerdo? Escúcheme, Lucas capítulo 18, verso 6. Hay oraciones que Dios contesta, pero que tarda tiempo. ¿Recuerdan ustedes a Abraham con lo de su hijo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que le iba a dar un hijo. ¿Cuánto se demoró en venir ese hijo? ¿Qué sucedió? Dios le da la promesa, y en esa promesa Dios le dice que va a darle un hijo, que le va a dar prole, que van a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero pasó un año y no vino la respuesta. Pasaron 2 años, no vino la respuesta. 5 años, no vino la respuesta. 10 años, no vino la respuesta. A los 11 años ahí ya están como medio, ¿no? Entonces le dice Sara, mire, ahí está Agar y tiene un hijo con él. Usted sabe todos los problemas cuando uno no espera en Dios, cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, todas las consecuencias que vienen, ¿cierto? Ahí está el problema con Palestina hasta el día de hoy. Un problema bastante serio. Ahora está más serio todavía. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Cuánto se demoró Dios en contestar esa oración? A Abraham. ¿Cuánto se demoró? A ver, hermanos, ¿me dejaron solo ahora? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Cuánto, hermana Paulina? ¿Cuánto? ¿Me pregunta o me contesta? 25, muy bien, 25 años. 25 años. Algunos el desierto podrá durar más. Algunos le durará por ahí 70 años si quiere. ¿De qué depende? De la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar en Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios
Es perfecto. Hay una historia que Jesús narra ahí en Lucas 18:6 de una mujer que quería que le hicieran justicia. ¿Sí han leído esa historia? Y Jesús está dando una enseñanza bonita ahí. ¿Y qué pasó con esta mujer? Estaba ahí todo el tiempo ahí en el despacho del juez. Señor, hágame justicia, juez. Hágame justicia. Y este juez aburrido con esta mujer todos los días. Al otro día, hágame justicia. Y ponía sus carteles, hágame justicia, hágame justicia. Y no. Y dice, pero saquen esa mujer. La hemos sacado, señor juez. Pero calla, la hemos callado y sigue insistiendo, insistiendo. Hasta que un día este juez se cansó, se hartó de decir no más. ¿Qué es lo que esa mujer está vociferando allá? ¿Qué es lo que pide? No, que le hagan justicia. Tráiganla para acá. Hagámosle justicia a esta mujer. Y le contestó. Diga conmigo, la persistencia. Y le contestó Dios. O le contestó el juez. Y escuche lo que dice Jesús frente a eso. Lucas 18:6. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿El juez qué? Injusto. O sea, si el juez injusto le contestó, mire lo que sigue diciendo aquí la Biblia. ¿Acaso Dios, que es justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Tranquilos, no te descompongas. Dios tarde que temprano hará justicia. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra labor? Esperemos en Dios, confiemos en Dios, no dudemos. Ahí, tranquilos. Que a veces cuesta mucho, sí. Último punto que quiero tocar hoy. Cuidado cuando nosotros le pedimos algo que está en contra de la voluntad de Dios. Uno sabe, ¿o no? Uno sabe cuando está pidiendo algo que es contra la voluntad de Dios. Pero a pesar de que uno le pide algo que es en contra de la voluntad, hay mucha gente que persiste. No, es que tiene que ser eso. Es que tiene que ser ese hombre y punto. No, es que ese no es. Es que tiene que ser él. No, no es. Ahora yo pregunto, cuando uno le pide en contra de la voluntad de Dios, ¿Dios responde? ¿Y qué les dijera o qué pensarían si yo les dijera que sí? Que en ocasiones Dios sí responde. Dios, escúcheme, Dios en ocasiones sí responde aún cosas que están en la voluntad de Dios, pero con su respuesta también viene su juicio. ¿También viene qué? Es que ese es el hombre que yo quiero. No, es que yo tengo a alguien mejor para. Es que ese es el que lo quiero. Y se encapricha. No, es que es él. Si no es él, entonces ninguno. Es que es el Señor Dios, que es él, que es él. Que no, yo tengo a alguien mejor, que es él. Uy, estamos. ¿Lo quieres a él? Listo. Cásate. Le respondo. Ay, me respondió, es de Dios porque me permitió casarme. No era la voluntad mía, pero es una voluntad que es permisiva de Dios. Y luego, Dios, pero mire cómo me pega, mire, es un borracho, mire. Ah, ¿qué me vienes a reclamar? Yo a ti te dije desde el principio que él no era. Y te mandé muchas señales, pero te obstinaste. Pero como tú eres una caprichosa y hacer lo que tú quieras, ahí está. Ahora tienes que llevar las consecuencias. Entonces, hay ocasiones donde Dios sí responde, pero junto con su respuesta viene también su juicio. ¿Quieren verlo en la Biblia? Salmo capítulo 78, verso 8. Salmo 78, 8. Y no seas como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros, armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de grandes abismos, de fuego. 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Dice el verso 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida ¿a qué?
a su gusto. Pidan, pidan, pidan. Y eso es tentar a Dios, escúcheme. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? A ver, Dios, si es tan capaz. A ver, Dios. Eso es tentar a Dios. Ten mucho cuidado como oras. Eso es desafiar a Dios. Como Satanás cuando quiso desafiar a Jesús. A ver, si eres el Hijo de Dios, habla de estas piedras y que esas piedras se conviertan en ¿qué? ¿Y qué le respondió Jesús? No tentarás a Jehová tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo con tentar a Dios. Ojo con desafiar a Dios. Ojo con tratar de contrapuntear con Él. Escuche lo que sigue diciendo, verso 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Ah? No, pues ellos decían, a ver si es capaz. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, escuchen, verso 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y le dio trigo de los cielos. Pregunta, ¿Dios le respondió la oración? ¿Qué dicen? Sí, claro, pues, ¿quieren eso? Tomen. Mire lo que sigue diciendo. Verso 25. Pan noble comió el hombre, les envió comida para saciarlos, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. ¿Recuerdan las codornices? Es que queremos carne. ¿Les mandó carne? Sí, le mandó codornices. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que las codornices tragaron tanto que dice que se les salía hasta por las narices. Eso es lo que quieren, tome. ¿Se quiere saciar en su pecado? Tome. Después no venga a reclamar. Escuche lo que sigue diciendo. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos ¿qué? El furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Escúchenme. ¿Dios le respondió su oración? Sí, pero junto con su oración vino ¿qué? El juicio de Dios. ¿Me están entendiendo, amados? ¿Para qué nos ponemos a renegar contra Dios? A hacer lo que quiere. Otro ejemplo y terminamos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, van donde Samuel. Samuel oficiaba como juez y como profeta. Era el que tenía la autoridad, era el que los guiaba, la persona encomendada por Dios para guiarlos. Era la autoridad. Y llega el pueblo y le dice: Samuel, con todo respeto, pero necesitamos que nos pongan un rey. No es justo. Todos los pueblos tienen su rey. Los saúceos tienen su rey, los jebuseos todos tienen rey, menos nosotros. Necesitamos que nos pongan un rey. Samuel dice: pero a ver, ¿qué necesitan? Yo les puedo orientar. ¿Para qué necesitan rey? Ahora, escuchen, ustedes, les dice, ustedes son el pueblo más privilegiado, porque a ustedes los gobierna el mismo Dios. Ustedes tienen un gobierno teocrático. Dios es el que tiene control de ustedes. ¿Qué más quieren? O sea, Dios. No. Queremos un rey, así como los otros tienen rey. Espéreme, a ver, yo consulto con Dios. Realmente no estoy de acuerdo, voy allá. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 6. Dice: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan. Tranquilo, no te preocupes. Escúchalos, a ver qué es lo que quieren. Dice: porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que reine sobre ellos. Tranquilos. O sea, ok, listos. Dales que escoja. Ok, listos. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Rey? Sí, queremos rey, queremos. Ok. ¿Cómo les parece este? Este. Uy, este fortachón, grande.
ese está hermoso. ¿Cómo se llama? Saúl. Ese es el que queremos. Ah, ¿ustedes quieren a Saúl como rey? Ok. ¿Dios les concedió? Sí. ¿Quién eligió a ese rey? ¿Elegido por Dios? ¿Bajo la voluntad de Dios? No, por capricho del pueblo. ¿Dios se lo dio? Sí. Y Saúl fue de los reyes más malitos que tuvo Israel. Torció el pueblo, lo llevó a una bancarrota terrible, terrible, terrible. Escúcheme, Dios en ocasiones responde la oración que no está en su voluntad, pero junto con esa oración que él respondió viene el juicio de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda entendido el mensaje, amados? Por favor, tenemos que orarle a Dios, pedirle a Dios su dirección. Esto nos ayuda para tener una vida cristiana sólida. Para que no te desanimes. Es que estoy desanimada, pastor, porque es que Dios no me ha contestado. ¿Cuánto tiempo, pastorina? ¿Qué estás orando? Número 1, entonces. Dios contesta la oración siempre y cuando esté en su voluntad. ¿Sí? Ya dijimos, si está en su voluntad, Dios le va a contestar. Pero ¿qué pasa? Aunque esté en su voluntad, Dios puede tardar. Pero tenemos que saber esperar que si es en la voluntad de Dios, tarde que temprano va a llegar. Pero tengamos mucho cuidado de no pedir algo que esté en contra de la voluntad de Dios, porque si está en contra de la voluntad de Dios, sí, Dios te puede dar ese negocio, sí, Dios te puede dar eso que tú estás pidiendo, pero eso se puede convertir en un juicio para ti, en un juicio que tendrá unas repercusiones económicas, tendrá unas repercusiones familiares y que luego va a decir, por culpa de ese negocio. Pero si es que Dios me lo dio. No, Dios no te lo dio. Molestaste tanto, hiciste tantas cosas, o sea, tú forzaste tanto hasta que el negocio llegó y ok, pero no era la voluntad de Dios. Es que es muy lindo cuando tú sabes que lo que haces, que la persona con la cual estás, que las decisiones que tú tomes están bajo la voluntad de Dios. Porque si tú tienes la certeza de eso, tranquilos, que Dios nunca nos dejará en vergüenza.